Gracias, presidenta. Señor ministro, señorías, señor Montoro, parece usted el ministro para todo. No sabemos muy bien si es por una premonición en la que parezca usted el ministro de un grupo mucho más pequeño. Esperemos que sea por ese el motivo por el que interviene usted y no el ministro de Defensa, porque si no estaríamos hablando otra vez del ninguneo por parte del titular del ministerio, que es el protagonista hoy de este debate. Quiero comenzar diciéndole, señor Montoro, que no sé qué es lo que más asombra a mi grupo parlamentario, si el ninguneo del Ministerio de Defensa, como le digo, o su estoicismo cuando viene aquí a justificar lo injustificable, que no es otra cosa que la extrema y urgente necesidad de este Real Decreto para el pago de los programas especiales de armamento. Como bien dice, ya se lo han recordado desde aquí, el informe del Consejo de Estado, incluso las actas del propio debate presupuestario de este año. Lo que sí le diré es que la dimensión de nuestro asombro solo es igualable o se aproxima a la de nuestro hartazgo, señor ministro, porque lo que ustedes están haciendo, y me gustaría que me prestase atención, no es solamente tomarle el pelo a esta Cámara, es reírse de la gente, es retorcer el ordenamiento jurídico hasta convertirlo en una caricatura, es engañar, señor Montoro, es engañar con todas las letras. Vuelven hoy a utilizar la figura del Real Decreto, del decretazo, a pesar de que admitan aquí traerlo a trámite como proyecto de ley por cuarta vez en la legislatura para destinar nada más y nada menos que 853 millones al pago de la factura armamentística. Bien podría ilustrar esta sucesión anual de proyectos ley lo que ha sido, en términos democráticos, la acción del Ejecutivo del Partido Popular. Todo un paseo militar en el que el debate, el control al Gobierno, la transparencia, la priorización de las políticas sociales o el más mínimo respeto al ámbito constitucional han sido directamente dinamitadas por su Gobierno, señor Montoro. El respeto al Parlamento nos lleva a hablar de esto, de este debate, a debatir más allá del contenido de este Real Decreto, que es, como le decía, la consumación de una actitud contraria radicalmente, señor Montoro, a las más mínimas normas del correcto funcionamiento democrático de un país que así desee y así quiera llamarse. Señorías, ustedes nos traen aquí por cuarta vez consecutiva una suerte de trágala, en este caso edulcorado, unas medidas que deberíamos haber debatido en el ámbito presupuestario, en los presupuestos generales del Estado. La pregunta que deben contestarnos es por qué vuelven a ocultar de nuevo esos 900 millones de euros que ustedes no han querido consignar en el presupuesto para que la gente supiese y viese en qué se gasta el dinero nuestro Gobierno. Lo están haciendo un flaco favor a España, además, señor ministro, a la credibilidad de este Parlamento y de la propia política y, como ya se le ha dicho aquí, se le ha recordado y se le ha recordado también por parte del Tribunal Constitucional, a la industria armamentística con su actitud. Suponemos desde la izquierda plural que a ustedes esto les da lo mismo, que siguen empecinados en entender que la momentánea correlación de fuerzas que se vive en este hemiciclo les da carta blanca para hacer de su capa un sayo e hipotecar el futuro con nuevos créditos, como ya hicieran gobiernos anteriores, en este caso también del Partido Socialista, y exprimir hasta límites insólitamente peligrosos el uso y abuso de los reales decretos. Empezaron con esto en 2012, cuando entraron al Gobierno con un Real Decreto que implicó un crédito extraordinario para hacer frente a los programas especiales de armamento de 1.782 millones de euros. En ese momento aducían que había que renegociar la deuda y que eso impedía concretar su inclusión correctamente en el ámbito presupuestario, en los presupuestos generales del Estado. Bien, en 2013, cuando ya se conocían las anualidades que debería abonar España, pues ya habían ustedes renegociado esa deuda, hicieron lo mismo que en el año anterior, vía Real Decreto, por valor de 877 millones de euros. Por cierto, señor Montoro, una renegociación de la deuda que puede resumirse en pagar más, hasta 2.000 millones más, por menos. Desde luego, la acción al frente del Ministerio de Defensa que está haciendo el señor Morenés está teniendo grandes beneficiarios y, desde luego, no es el pueblo español. Quizá eso tenga que ver algo con su vocación, con la vocación de nuestro ministro de Defensa por la industria de las armas. Ya se lo dije a él y me hubiera gustado repetírselo hoy desde esta tribuna. Utilizar el poder ejecutivo de un país como un ejecutivo con poder al servicio del lobby armamentístico no es para lo que ha sido puesto el ministro en ese sillón, señor ministro.
en 2014, y a pesar de conocer la cantidad correspondiente perfectísimamente que tocaba ese ejercicio y que ya no había ninguna excusa para no consignarlo en el presupuesto, ustedes vuelven a traernos otro Real Decreto. Como ya les decía antes, y se les ha recordado, recurrido al Constitucional. Y claro, ese recurso ante el Constitucional hace que hoy edulcoren este trágala, como les decía, diciéndonos que lo van a tramitar como proyecto de ley. Pero es que no contestó con eso, lo vuelven a hacer hoy, como les decía. Y mire, señor ministro, esa reincidencia suya, esa reincidencia del Partido Popular, dice mucho de ustedes y de su manera de entender la democracia, sometiéndonos a otro decretazo para pagar esta factura que, vuelvo a decir, incrementa el presupuesto de defensa. Por lo tanto, el presupuesto de defensa que aprobaron es falso en un 15%. ¿Cómo quieren ustedes que nos creamos su acción presupuestaria? ¿Cómo quieren ustedes que tengamos el más mínimo respeto a la acción de este Gobierno? Mire, cuando estaba usted interviniendo en esta tribuna, a mí me ha recordado a un chiste del gran Gila. Es decir, ¿tienen balas para todos? ¿Cuántos es el enemigo? ¿Tienen balas para todos? O sea, ¿es el enemigo? Uy, son muchos, no sé. Les mandaremos las balas y ustedes se las reparten. Pero ¿qué manera de trabajar es esa, señor ministro? ¿Qué manera de trabajar es esa? Es absolutamente, permítame la expresión, vergonzoso. Ayer en la Comisión de Defensa pudimos abordar este debate y se hablaron de alguna otra cuestión que va al fondo del asunto, no solo a la forma, y que no quiero dejar de citar desde esta tribuna. La primera, la que tiene que ver con el modelo de I+D+I que tiene nuestro país. Para nosotros, para la izquierda plural, para nosotros y nosotras, es necesario un cambio de rumbo en las políticas de I+D+I. Y bueno, ya que está usted aquí, es el ministro para todo, pues llévese el recado desde la izquierda plural. La reconversión de I+D+I militar a I+D+I civil es necesaria para un cambio de modelo productivo, pero sobre todo para la mejora en el empleo. Para la mejora en el empleo, y no solo para el mantenimiento de los puestos de trabajo, sino para incrementar esos puestos de trabajo. Porque, miren, cuando ustedes utilizan a los trabajadores como chantaje, secuestrando como chantaje para justificar su apuesta denodada por la industria, no son creíbles. No son creíbles, señor Montoro. Se lo han dicho aquí. Ustedes han pasado en los conflictos laborales en el ámbito de la defensa una vez tras otra, en el ámbito de las limpiezas en los cuarteles, en el ámbito de las bases de Morón y de Rota y de otros muchos y en otras muchas cuestiones. Así que lecciones de defensa del empleo y de los puestos de trabajo por parte del Partido Popular ustedes pueden dar pocas, muy pocas, señor ministro, muy pocas. Siguiendo con el asunto, ya es hora de saber, además, en qué situación se encuentra la devolución de los préstamos que, vía Ministerio de Industria, en este caso, se destinan año tras año a la fabricación de este material a la industria armamentística. Porque, claro, en la comparecencia del secretario de Estado, creo recordar, durante el debate presupuestario, nos dijeron que solo se habían recuperado 141 millones de todos los créditos que habían obtenido vía subvenciones I+D+I las empresas armamentísticas. Nosotros queríamos saber también, porque usted también ha hecho referencia, cuántos de esos créditos se han recuperado, cuántos de esos créditos han vuelto a las arcas del Estado. Porque, claro, a la industria le sale redondo el asunto. Subvenciono la producción, produzco sobre encargo y lo vendo, y la venta está segura. Ese mismo tratamiento me gustaría saber si se da a otras empresas, y sobre todo me gustaría saber qué piensan otras empresas del Estado español, los autónomos, las pymes de este país, que lo están pasando francamente mal, señor Montoro, francamente mal. Pero no es solo eso. No se ha hecho ni una valoración sobre la idoneidad o no de determinados materiales. Se ha recordado desde esta tribuna cuando nuestras Fuerzas Armadas están asfixiadas precisamente porque estos pagos devoran la principal parte del presupuesto del Ministerio de Defensa. Y son otras las necesidades que tienen nuestras Fuerzas Armadas y sus profesionales para garantizar con eficacia toda y su plena operatividad. No lo digo yo, además, no lo dice el Grupo de la Izquierda Plural, lo dicen los propios profesionales de las Fuerzas Armadas, lo dice el propio Real Decreto cuando ni siquiera hay munición suficiente porque ni siquiera se ha comprado la munición correcta por la vía presupuestaria. Señor Montoro, eso no es planificar, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Sería conveniente realizar un estudio profundo, un análisis profundo sobre este asunto, que la sociedad supiese, contase con toda la información y, sobre todo, como venimos exigiéndole reiteradamente, que realizásemos un análisis profundo sobre las necesidades de la defensa española y si estas necesidades implican este tipo de programas especiales de armamento que ustedes han decidido pagar.
Y los han decidido pagar, y vuelvo al principio y concluyo, saltándose cualquier rigor político y democrático, de forma extrapresupuestaria, a pesar de conocer el gasto que año a año implican vía deuda pública, por la vía del Real Decreto, sin que se den las condiciones constitucionalmente reconocidas para utilizar esa medida de extrema y urgente necesidad, y ocultando a la gente que su Gobierno prefiere pagar la factura de las armas, aunque para ello tenga que endeudarse y hacer los recortes consecuentes que esa deuda implica. Señor ministro, obviamente mi Grupo no va a votar a favor de este Real Decreto. Sabemos que ustedes no van a permitir este análisis ni este debate que les exigimos, pero, por favor, al menos sean valientes y consígnelo presupuestariamente. Consígnelo presupuestariamente. La teoría del shock, mediante la que ustedes intentan anestesiar a la ciudadanía, se ha acabado, señor ministro, se ha acabado. Y eso es importante. Y esperemos que dentro de poco usted pase a ser el representante de un grupo minoritario, así que nos parece correcto que vaya haciendo prácticas defendiendo absolutamente todas las medidas de su Gobierno.